Nosotros estamos viendo el tema de la santidad de Dios y el temor de Dios. Y lo que vimos en este ejercicio hermenéutico, que está en Filipenses capítulo 2, del 12 al 18, principalmente nos enfocamos en esta parte del versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, es vital que nosotros conozcamos y sepamos bien qué es lo que es el temor de Dios. Porque de lo contrario, no vamos a ocuparnos, muchas gracias, de la manera correcta. ¿Ya? Eso, hermanos, es lo que hemos estado viendo, el tema del temor de Dios, no temor a Dios. ¿Ya? El temor a Dios deben tenerlo los que no son hijos de Dios, que se traduce justamente en ese miedo de juicio. Pero el temor de Dios como expresión está a lo largo de toda la Escritura y nosotros comenzamos a verlo principalmente a partir de lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, si lo podemos leer por favor. Dice básicamente, ¿alguien lo puede leer por ahí? Ya. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ya. El fin de todo el discurso, de toda la enseñanza, de todo es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Nunca el temor de Dios se separa de la obediencia. ¿Ya? Nunca. Cuando verdaderamente existe temor de Dios, existirá también obediencia, guardar sus mandamientos. Dice Filipenses, ocuparse. Siempre hay un elemento activo, un elemento práctico en todo el proceso del temor de Dios. No es algo místico, no es algo filosófico, sino que es algo práctico. ¿Ya? Entonces, analizamos el concepto del temor de Dios en sus dos raíces de los idiomas originales, como el griego, el hebreo y el griego, y ambos significan reverencia, asombro, espanto, formidable, respeto, en fin. Y como definición, algo de lo que logramos escribir dice relación principalmente con esta concepción mental y de corazón que nosotros debemos tener de la grandeza de Dios, de lo que Dios significa, de la magnificencia y de hacer la figura de Dios más cercana a lo que es, a la grandeza de Dios. Porque recuerden que uno de los problemas que nosotros observamos en el cristianismo moderno, entre comillas, si se puede decir, es esta suerte de horizontalidad que existe en nuestra relación con Dios. Dios ha llegado a ser casi nuestro compadre. Jesús ciertamente es nuestro amigo, es nuestro todo, pero es Dios y eso se pierde. En una relación horizontal se pierde el concepto de obediencia. Para que haya obediencia tiene que recordarse siempre que nuestra relación con Jesucristo es una relación de amor y todo eso, pero es una relación vertical, donde nosotros somos quienes obedecemos y Él es el que ordena, ¿ya? Y entonces eso ha hecho que mucho del pueblo de Dios haya perdido esta característica, el temor de Dios, esa reverencia, este reconocimiento de la grandeza de Dios, de la magnitud de Dios, tan grande que como hijos de Dios no huimos de Él, sino que corremos a Él. ¿Y es por qué? Porque, lo vamos a ver un poco más en profundidad después, dice que Dios es luz, ¿no es cierto? Y dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y dice que la luz venía a este mundo y aquellos que estaban en tinieblas siguieron o eligieron estar en tinieblas. La luz, al ser expuesta, produce el efecto de que aquellos que quieren permanecer en las tinieblas se alejarán. Pero aquellos que vamos a la luz, tampoco vamos por decisión propia si quiere. Vamos porque dice la Escritura que somos trasladados
del reino de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que dice la Escritura. Es un efecto de la voluntad de Dios. Entonces, todo esto es fundamental y por eso es que, a pesar de que la luz expone mi pecado, yo soy sobrenaturalmente empujado no a alejarme de Dios, sino que a buscar a Dios. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que hemos visto acerca un poco del temor de Dios y algunos resultados de este temor de Dios: sabiduría, aprendemos a rechazar el mal, encontramos verdadera confianza, es fundamental en nuestro proceso de santificación. Dice la Biblia que somos bienaventurados, bienaventurado el que teme a Jehová y anda en sus caminos. No se olviden, siempre temor y obediencia absolutamente unidos, y produce en nosotros contentamiento. Esto entre algunas cosas, no es el todo, hay muchísimo de esto, pero estos son frutos del verdadero concepto de lo que es el temor de Dios, esa reverencia. No temor al castigo, nuestro castigo ya se ejecutó en la cruz. Dios puede disciplinarnos, y de hecho va a disciplinarnos si nos desviamos, pero no es el temor del miedo, del rechazo, sino que es el temor de la reverencia, el temor de la magnitud que Dios tiene para nosotros. El ejemplo de Jesús. No me recuerdo si vimos esto la semana pasada, pero de todas maneras lo vamos a repasar. Jesús es el ejemplo perfecto del ser humano o de un hombre perfecto, relacionado perfectamente con Dios. Recuerden ustedes que Jesús es parte de lo que llamamos Dios. Dios no es el nombre, Dios es el título, que en el caso del Dios verdadero siempre es con mayúscula. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Dios Hijo dice que se hizo ser humano y Él entonces experimentó lo que se llama la deidad, 100% Dios, pero también 100% ser humano en una cosa que no podemos nosotros describir. Por ejemplo, cuando Dios cargó el pecado en la cruz, no lo cargó como Dios, lo cargó como hombre, pero nunca dejó de ser Dios, porque si muere sin ser Dios, no habría resucitado. ¿Ya? Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice que fue el hombre perfecto. No solo que no había pecado en Él, sino que nunca cometió pecado. Por lo tanto, Él es el ejemplo supremo de lo que es la correcta relación con Dios. ¿Ya? ¿Me entiende? Dice ahí, y Cristo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, pero a pesar de que estaba en los días de su carne, era Dios, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es un hebreísmo, es como una cosa que es una redundancia, porque ya el solo hecho de decir temor está hablando de reverencia, pero agrega temor reverente, es como reverente, perfectamente reverente. Entonces, si Cristo, como hombre perfecto, en una relación perfecta con Dios, sin pecado, sin falla, perfecta relación con Él, vivió como hombre, sujeto a un temor reverente al Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Se entiende eso? Entonces, este es el concepto del temor de Dios, esta reverencia, este hecho de que nosotros cuando estamos frente a la tentación del pecado, pensamos en la ofensa que el pecado o mi pecado significa para Dios. Entonces, en temor reverente yo rechazo el pecado. Y ese rechazo no produce en mí, no genera un proceso destructivo, sino que siempre es constructivo. Aunque no siempre es fácil la lucha, pero siempre es constructiva. Siempre es constructiva. ¿Ya? Entonces, Cristo en los días de su carne fue oído
con ruegos y súplicas en base a el temor reverente. Entonces nos preguntamos también nosotros, ¿de qué manera vamos a ser oídos por nuestro Padre? Jesús dijo, voy a mi Padre que también es vuestro Padre. Pero ese Padre, ¿no es cierto?, nos va a oír en función de nuestro temor hacia Él. Si vivimos sin temor a Él, sin reverencia a Él, dice que no nos escucha. Por ejemplo, cuando un marido no vive con temor reverente una relación con su esposa, dice que no es oído por Dios, sus oraciones tienen estorbo. No es a mi manera. Entonces lo que queremos de una buena vez nosotros es restablecer lo que es la correcta relación con Dios, esta verticalidad que no es una verticalidad destructiva ni tampoco es una verticalidad opresora, sino que es una verticalidad liberadora. Nunca somos más libres que cuando estamos sujetos a Dios, a Jesús. ¿Ya? Bueno, eso lo vimos también, creo. Bien. El otro concepto que no podemos nosotros separar es la santidad de Dios para explicarnos un poco mejor el temor de Dios, la santidad de Dios. La santidad de Dios es el atributo en esencia más difícil de poder explicar, y la razón de ese atributo es que aunque nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser santos porque Él es santo, ya vamos a ver cómo es que eso se materializa verdaderamente. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil para nosotros explicar y muchas veces asimilar este atributo de Dios? ¿Se me entiende la pregunta? ¿Por qué es tan difícil, creen ustedes? ¿Tibio? ¿Ya? ¿Qué más creen? Exacto. Dios es 3 veces santo dice, como una expresión también de absoluta firmeza, pero también es santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Pero la santidad de Dios es algo tan difícil para nosotros porque nosotros somos exactamente lo opuesto a ese atributo. Absolutamente lo opuesto a ese atributo. Así como Dios es luz, nosotros somos tinieblas. Por eso es que tenemos que ser trasladados de nuestra condición a la suya. El concepto santo es algo que nunca jamás nosotros hemos experimentado porque nacimos en pecado, somos pecadores y pecamos. Y el pecado es algo que Dios aborrece. Dios es lo absolutamente contrario a nuestra condición. A nuestra condición. ¿Ya? Él es luz, nosotros somos tiniebla y todo lo que eso significa. Recuerden esto, que lo usamos muchas veces en los estudios evangelísticos. Cuando Adán y Eva pecaron, condenaron a toda una humanidad a vivir separado eternamente de Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Aquí está la línea de la muerte física, ¿no es cierto? Y esa muerte física, en la lógica de nuestra condición, debiera continuar por la eternidad, porque nunca en toda la eternidad, pasada, presente o futura, Dios tendrá comunión con el pecado. Por eso es que nunca jamás la solución a esta condición puede provenir de acá,
Por eso dice que la salvación no es por obra. Por eso dice Isaías que nuestras obras o buenas obras, a la luz de la santidad que Dios reclama, son trapos de inmundicia. Es así de severo, porque es así de real, es así de crudo. Entonces, la humanidad no puede por sí solo limpiarse, ¿no es cierto? Y es por eso que tuvo que venir Jesús, el único que vino de arriba. Y Él es el único que puede volvernos a nuestra relación original con el Padre. ¿Ya? Salió como la cruz de Malta. Pero... sí, nice. ¿Se entiende eso? Entonces, la santidad de Dios es absoluta, así como nuestra condición pecaminosa es absoluta. Y no podemos salir de esa condición como seres humanos a menos que Dios nos saque de ahí. A menos que Dios nos saque de ahí. Y sabemos que nos saca no por los méritos, sino por su gracia. Nada más, por el puro afecto de su voluntad, por gracia. Entonces, la santidad de Dios es y debe ser una parte esencial del temor de Dios. Del temor de Dios. Entonces, esa condición de Dios extraordinaria, fabulosa, ¿no es cierto? Y además mi condición y lo que Jesús hizo por mí, entonces trae lo que se llama el temor de Dios, la reverencia a Dios, la gratitud a Dios y todo lo que eso encierra. ¿Ya? Éxodo 15:11 dice, Éxodo 15:11 es un canto de Moisés y su hermana Miriam. Por si acaso el nombre María es una latinización de Miriam. En la Biblia María es Miriam. María, la madre de Jesús, se llamaba Miriam, no María. ¿Ya? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces el canto es siempre, ¿quién como tú? ¿Se acuerdan el canto de María en Lucas? El Todopoderoso has hecho, y una exaltación a Dios. Eso es reverencia, eso es temor de Dios. Pero no solamente debe ser de labios, sino que de hechos, de vida. ¿Por qué? Porque el temor y las obras no están separadas. Recuerden, no somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, las obras certifican que lo somos. ¿Ya? Y entendiendo lo que significa en primer lugar el concepto de obras, transformación. Entonces, Dios es santo. En Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8 es exactamente el mismo pasaje y la santidad de Dios es el único atributo que día y noche los seres vivientes delante del trono de Dios están diciendo, santo, 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 eres Señor. No dicen, Señor, eres verdad, 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 eres amor, 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 sino que santo, 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 porque de ahí se deriva todo lo demás. Su amor es santo, su justicia es santo, su ira es santa. Entonces, cuando hablamos de temor de Dios, un cristiano debe conocer el temor de Dios porque es la forma en cómo debemos, recuerdan lo que decía Filipenses, ocuparnos de nuestra salvación. La reverencia absoluta a Dios. Por favor. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis, fíjense que entre Isaías y Juan hay 9 siglos de diferencia y ven la misma escena. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Día y noche, santo, santo, santo. ¿Ya? Entonces, es el único atributo, como dice ahí, que día y noche se exalta delante del trono de Dios.
9 siglos entre Isaías y el apóstol Juan y la escena es exactamente la misma. Uno de los atributos de Dios también, recuerda, es la inmutabilidad. No cambia, no cambia. Cuando entendemos la santidad de Dios, entendemos cuánto Dios aborrece el pecado y se realza el costo de nuestra salvación. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ya. El temor de Jehová, hay una explicación, ¿qué es lo que es? Aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Recuerden que estamos en una época en que a lo malo se le llama bueno y viceversa. En lo cual hoy día, muy pronto, los que obramos en consecuencia y conforme a la voluntad de Dios, vamos a estar fuera de la ley. Fuera de la ley. Porque la ley del hombre dice, ¿no es cierto?, aborto, ideología de género, esto y esto. Y Dios dice, no. Es todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, el Hijo de Dios, el temor de Dios es aborrecer el mal. Y son los detalles que nosotros necesitamos ir incorporando en nuestra mente y en nuestro corazón para entender lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal. Y un hijo de Dios tiene que aprender a aborrecer el mal. Mientras más ama a Dios, más aborrece el mal. ¿Ya? Salmos 5, 4 y 5. Porque tú no eres de un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Bueno, eso es un pasaje también absolutamente claro de cuál es la posición de Dios frente al mal y frente a los que hacen el mal. ¿Ya? Muchas veces escuchamos nosotros que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Al único pecador que Dios amó es al que predestinó para ser salvo. No puede separar el pecado del pecador. Nosotros tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, pero Dios ama de manera perfecta y Dios aborrece de manera perfecta. Y eso es lo que tiene que hacer en nosotros porque no merecíamos nada. Nuestra condición es exactamente igual o era exactamente igual que aquellos que no alcanzan salvación. Por lo tanto, el temor de Dios también es gratitud. Es también vivir una vida en gratitud a Él. No una vida de complacencia con el pecado, sino que una vida de lucha contra el pecado. Dice Romanos 5, 6 y 7. Romanos 3, 23, lo leen después. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿No es cierto? Entonces dice claramente Romanos 5 que la muerte de Jesús es una muerte del justo por los injustos. Eso es el concepto del temor de Dios que debe surgir de nosotros, producto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos 3:23 dice que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y no somos mejores que ese pobre hombre que entró acá, ¿no es cierto? Y que se fue. Nosotros somos salvos por gracia. Y tenemos que acostumbrarnos, esto va a ser pan de todos los días después. Y después no va a ser un gallo así, un tipo así, un enajenado así, va a ser la autoridad. Va a ser la autoridad, nos va a perseguir por todo esto. ¿Ya? La santidad de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el Éxodo 3, 1 al 5.
Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces dice claramente que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, que eso se llama, recuerden ustedes, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, todo eso es lo que se llama las teofanías. Es Dios mismo que se está apareciendo y le dice a Moisés: no te acerques, y saca el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Obviamente cuando la presencia de Dios desaparece de ahí, eso pasa a ser una zarza común y corriente. Pero en ese momento que la gloria de Dios está ahí, entonces es un lugar santo. Estas son situaciones puntuales, momentáneas de la gloria de Dios. En Isaías, veamos Isaías 6, 1 al 7. Isaías 6, 1 al 7. No le hizo nada a la tabita, no, porque ahí cambia la cosa. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos en primer lugar a Isaías, que probablemente en su época, siglo VIII antes de Cristo, era el hombre más idóneo. No solamente él era un profeta, sino que era lo que llama la Biblia también un naví, un vidente, que veía el futuro. Por supuesto, un futuro que él tampoco entendía. Y él tiene esta visión del trono de Dios. Y la primera reacción es: soy muerto. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto el rostro de Dios, la gloria de Dios. Y en ese momento vemos que un ser viviente toma del altar un fuego, ¿no es cierto?, una brasa, y va y le limpia los labios. Entonces Isaías, aun cuando era un profeta de Dios, por sí mismo él no se podía limpiar. Tuvo que haber un acto de Dios, ¿no es cierto?, para que él fuera limpio, Pero no fue, a pesar de lo terrible que pueda resultar, no fue destructivo para Isaías, sino que fue constructivo. Y después de esto viene su llamamiento y también su comisión. Una comisión sumamente difícil. Él le iba a llevar la palabra a un pueblo que de antemano Dios le dijo: va a ser un pueblo que va a rechazar, un pueblo duro de cabeza, y no van a aceptarlo. Pero tú tienes que hacerlo. ¿Ya? Entonces, 1 Samuel 2:2. Todas estas son escenas de la santidad de Dios vista en el Antiguo Testamento, en estos momentos en los cuales la humanidad, los profetas, la nación de Israel tenían contacto con la gloria de Dios, y siempre hay una separación. Recuerden ustedes la otra escena de
Moisés cuando le pide a Dios ver parte de su gloria, Dios dice qué cosa, no puedes verla porque si ves mi rostro tú te vas a morir, tú mueres. La presencia de Dios nos mata, ¿ya? 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿No es cierto? No hay santo, no hay refugio. Eso es temor de Dios. No hay a dónde iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la santidad de Dios es la piedra angular. Cuando nosotros conocemos la santidad de Dios, también conocemos ¿qué cosa? Nuestra condición. Isaías, hasta ese momento, él tenía una idea de quién era Dios y tenía también una idea de quién era él. Pero cuando se presenta Dios en su gloria, Isaías sabe mucho mejor quién es Dios y a la vez se da cuenta de cuán pecador y pecaminoso es él. ¿Ya? Eso es lo que produce la presencia y la santidad de Dios. Por eso es que mucha gente aborrece a Cristo, porque Cristo expone quiénes realmente somos. ¿Quiénes realmente somos? Y por eso dice que cuando la luz llega, o el mundo prefiere las tinieblas y maldice a Jesús, o somos rescatados de esa condición y trasladados al reino de lo amado Padre, al reino de la luz, a la luz admirable, como dice la Escritura. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de la santidad de Cristo en su ministerio terrenal de 3 años. Primero vemos que Jesús, en la escena cuando Jesús calma la tempestad, en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado, que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Ya, fíjese usted, los discípulos y Jesús están cruzando el lago de Galilea y se levanta una tormenta. Obviamente una tormenta grande, pero no del tamaño de las tormentas marítimas. ¿Ya? Este es un lago, y es un lago pequeño. Pero sin embargo, al nivel de embarcaciones que existía y que existe todavía en este tiempo, podía provocar mucho daño. ¿Qué es lo que ocurre? Jesús está durmiendo, mantiene la calma. Los discípulos, que también son hombres experimentados toda su vida pescando en el mismo lago, y sin duda no era la primera vez que se enfrentaban a una tormenta. Sin embargo, debe haber sido de tal magnitud que ellos entraron en desesperación. Y cuando entran en desesperación van y despiertan a Jesús. Y ven algo que no pueden ellos encajar de ninguna manera. Ellos, ¿qué es lo que ven? Dice, Jesús se para y le da una orden a su creación. Le dice, para, enmudece. Y eso hace que los discípulos, ¿qué les pasa a ellos? Dice que tienen temor, porque dicen, ¿quién es este? O sea, hasta antes de eso ellos tenían una imagen de Jesús, creían conocer a Jesús. Pero cuando ocurre esto, dicen, ¿quién es este? Es decir, de todas las posibles categorías que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de personas, todas esas categorías, en ninguna de ellas podía yo o podían ellos encajonar a Jesús. ¿Y eso qué produce? Temor. Produjo temor. ¿Ya? La pesca milagrosa, Lucas 5, 4 al 11.
Lucas 5, 4 al 11. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya, fíjense, es un relato precioso. Tenemos a Pedro que llega de toda una noche infructuosa de pesca, ¿ya? Y Jesús les pregunta cómo les fue. Pedro responde: no pescamos nada. Y Jesús le dice: boga otra vez. Pedro se resiste. Si uno pudiera más o menos parafrasear eso, quizás Pedro le dijo: Señor, tú sabes mucho de esto, eres extraordinario, eres súper bueno, pero yo soy pescador de toda mi vida. Y yo sé cuándo y sí y cuándo no. Pero, como tú eres el Señor, entramos. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Todos los peces del mar de Galilea se fueron a esas redes, al punto que tuvieron que llamar otras barcas, se llenaron. ¿Y cuál es la reacción de Pedro al ver esto? Dice, cae de rodillas. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios, la santidad de Jesús le fue evidente. Le fue evidente. Y entonces la reacción de Pedro es: apártate de mí porque soy pecador. Pero ¿qué es lo maravilloso que ocurre ahí? ¿Qué es lo maravilloso que ocurre ahí? ¿Qué es lo maravilloso que ocurre ahí en el relato? No temas. No temas. Es decir, Jesús no lo expulsa, no lo echa, sino que le dice: no temas. Yo te voy a hacer pescador de hombres, yo te voy a transformar. Y eso hace que, acto seguido, ellos dejen sus redes y le sigan. Eso es temor de Dios. ¿Ya? Reconocer mi condición, pero cuando reconozco mi condición no es destructiva, sino que es constructiva. Me lleva a que Dios me transforme. Y finalmente, tristemente, los gadarenos, en Marcos 5, 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjense ustedes, el efecto que produce la liberación que Jesús hizo a un hombre que estaba endemoniado durante mucho tiempo y que era realmente un problema, la gente no podía pasar por ahí, habían tratado de amarrarlo, dice, ¿no es cierto?, que le habían puesto cadena, y cuando Jesús lo libera, lejos de producir en la gente un acercamiento a Jesús, los gadarenos le dicen: por favor, ándate. Los samaritanos, ¿recuerdan la historia de los samaritanos en Juan 4? Le dijeron: Jesús, quédate. Entonces, son las dos conductas que produce la santidad de Dios. La santidad de Dios, la luz, va a producir que o la gente se aleje porque no quiere que sus obras sean vistas, o que sobrenaturalmente nos acerquemos a este Dios que es luz para ser transformados por Él, a pesar de reconocer nuestra condición. A pesar de reconocer nuestra condición. Recuerden, cuando Jesús es traicionado por dos cercanos, íntimos. Judas
y Pedro. Ambos cometieron alta traición, el mismo pecado. Pero Judas se suicida, se ahorcó. ¿Por qué? Porque no fue a Jesús, escapó de Jesús. Pedro se arrepintió y pese a eso volvió a Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de el temor de Dios no nos aleja de Él, nos acerca a Él. No obstante, nos hace conocer mejor por medio de entender la santidad de Dios, quiénes somos nosotros y quién es Él. De saber efectivamente que nuestra salvación es por gracia y de que Dios es luz y que Él nos sacó de las tinieblas y nos deja en las tinieblas para que seamos luz. Por eso dice esto. ¿Recuerdan el pasaje con el que partimos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor. Espero que entendamos un poco más el concepto del temor de Dios y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que, ahí está, seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Él nos limpia. En medio de una generación, ya lo sabemos, maligna y perversa, pero en medio de la cual, ahí está el resultado, resplandecéis. Por eso es que tú eres, el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Y cuando verdaderamente somos la luz del mundo, nunca vamos a pasar inadvertidos. Nunca va a ser indiferente nuestra presencia. O vamos a ser aborrecidos muchas veces, o la gente se va a acercar. Pero cuando se acerca a nosotros, no se acerca a nosotros, se acerca a Cristo. Nosotros tenemos que llevarlo a Cristo. ¿Ya? Ese es el concepto del temor de Dios. ¿Alguna pregunta? Decidme. Yo soy. Sí. Sí, exactamente. Bueno, es las dos cosas. Él nombra el nombre de Dios. Yo soy, ¿no es cierto? Recuerden que yo soy es una traducción que significa el eterno, todo, pero es el Yod, Hei, Bau, Hei, que es el nombre de Dios. Y Él lo dijo con tal autoridad también, ¿no es cierto?, que cayeron al suelo. Entonces, eso es así. Eso es así como dices tú. Bueno, por eso es que la santidad de Dios y el temor de Dios no es una prerrogativa de quienes no son hijos. El temor de Dios solamente lo pueden los hijos, ¿ya? Los que no son hijos de Dios experimentan cada vez menos miedo, pero si no lo experimentan ahora, lo experimentarán el día del juicio final. Porque hay un juicio, hay un fin. Dios, Jesús, va a volver y ya no va a volver en relación con el pecado, va a volver en relación con juicio. Viene a buscar a los que le esperamos. Y nuestra misión en este mundo, mientras le esperamos, es brillar en medio de una generación maligna y perversa, con todo lo que eso pueda significar. Pero tiene que venir como fruto de lo que entendemos la reverencia a Dios. Porque cuando el pueblo de Dios deja de reverenciar a Dios, ¿qué queda? Cuando la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? ¿No es cierto? Cuando la luz se esconde, lo mismo. Si la generación maligna y perversa siempre ha sido así, vamos a llegar a algún tiempo que vamos a tener que hacer quizás reuniones secretas, escondidas, vamos a estar fuera de la ley del hombre.
Y es la única oportunidad cuando Dios nos autoriza a ponernos por sobre la ley del hombre, cuando nos prohíban esto, cuando nos prohíban compartir el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer ese día cuando de verdad tengamos que estar, ¿no es cierto?, más encerraditos quizás y lleguen a buscarnos y te pregunte usted, Cristian, ¿qué vamos a decir en ese momento? No que entre un loco y te... ¿Entendí? Es re fácil pescarlo ahí, mi hermano Pedro y otro más, y lo agarramos a Pablo y lo hacemos pebre. Pebre, pues sí que a sillazo acá, de aquí no sale vivo. Pero ¿y qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? Eso es lo fácil. Y crean que para mí es lo más fácil. A mí me han insultado, han pasado esta cuestión. Les contaba a mi hermano en la mañana que una vez también vino acá un gallo y una muñeca así, la amarraba con una Biblia, me la tiró. Y usted, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a salir persiguiendo a Peñascaso? ¿Qué hacer? Pero ¿qué va a pasar cuando de verdad seamos perseguidos? ¿Qué va a pasar cuando de verdad seamos perseguidos? Cuando de verdad la autoridad, carabineros, venga aquí a arrestarnos por ser cristianos. Si es que llegamos a vivir eso. Como pasa con nuestros hermanos, por ejemplo, en países musulmanes, en países asiáticos, donde la autoridad, el gobierno los tortura, los encarcela por el solo hecho de ser cristianos. Como pasó con nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Entonces, el temor de Dios es lo único. Por eso, una pregunta que le hice a todos mis hermanos en los turnos anteriores. ¿Cuál es la persona, hay una persona en tu vida por la cual tú harías cualquier cosa? La persona más importante, espero que sea una persona y no una cosa. La persona... ¿Ah? ¿Animal? No, tampoco. Tampoco. ¿Cuál es la persona más importante por la cual tú harías cualquier cosa? De verdad. Piénsalo, sí, 30 segundos, menos, 5 segundos, ya. ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? Ya. Es el lugar que tiene que tener Jesús. Si no es Jesús el que está en ese lugar, tú y yo estamos mal. Si Él no ocupa ese lugar, ese es el punto. Porque nombramos a Jesús, todo santo, pero en la práctica, que es lo más importante, que Él, si me piden un brazo, no sé. Bueno, ese es el lugar que le corresponde a Jesús. ¿Y qué quiere Satanás? Que nosotros nos sentimos protectores de, nosotros somos responsables de, pero no somos protectores de. El que lo protege es Dios. Porque si Dios hiciera así su mano de nuestros hijos, de nuestros nietos, de quien sea, entonces, por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te he añadido. Pásame tu yugo y yo te doy el mío. ¿Ya? El temor de Dios es apuntar a que Dios ocupe ese lugar. Ese lugar. ¿Ya? Ok.